Mi esposa gritó que no era asunto mío a dónde iba esa noche. 1:40 de la madrugada, 15 llamadas que ignoré. Pensó que alguien estaba intentando entrar. Yo la observaba a través de las cámaras que había instalado en secreto. No había nadie. Solo ella, sola, comprendiendo finalmente lo que no es asunto tuyo significaba en realidad. Me llamo Onkeyer. Tengo 45 años y he pasado los últimos 22 años de mi vida en la logística de transporte de mercancías. Intermedio envíos, coordino rutas, gestiono las relaciones entre fabricantes y transportistas. No es un trabajo glamuroso, pero es honesto. Se basa en la confianza, los contratos y en saber cuando alguien intenta jugártela. Aprendí desde muy joven que la gente te sonreirá a la cara mientras te vacía los bolsillos si se lo permites. También aprendí que la mejor manera de sobrevivir a una traición no es la rabia, es la preparación. Me casé con Brianne cuando tenía 30 años. Pero aquí está el detalle. En realidad, nos habíamos conocido años antes. Yo tenía 23 años, recién salido de la universidad, en mi primer trabajo de logística. Ella tenía 21 y trabajaba en una empresa de intermediación de transportes. Salimos durante unos 8 meses. Fue intenso, o al menos eso pensaba yo. Entonces, un día, simplemente lo terminó. Dijo que necesitaba espacio, que necesitaba ordenar su vida. Me dolió, pero seguí adelante. Perdimos el contacto por completo. 7 años después, me la encontré en una conferencia regional de logística en Chicago. Ella tenía 28 años para entonces, ya divorciada de un tipo llamado Richard, criando sola a una hija de 7 años llamada Ashley. En aquel entonces no pensé mucho en la cronología. No hice demasiadas preguntas. Parecía cansada pero esperanzada, como si hubiera pasado por algo difícil y estuviera lista para reconstruir. Ashley era dulce, tranquila, siempre llevando esa mochila desgastada con sus libros favoritos a todas partes. Pensé que podría ser parte de esa reconstrucción. Darles a ambas una vida estable. Resultó que yo solo era otro cimiento que ella vaciaría desde dentro. Y la cronología que no cuestioné volvería para atormentarme años más tarde. La noche en que todo terminó, no sabía que estaba terminando. Se estaba preparando para salir, de pie frente al espejo del pasillo, ajustándose los pendientes. Le pregunté a dónde se dirigía. Una pregunta simple. Del tipo que las personas casadas hacen sin pensar. Ni siquiera se giró. Fuera, dijo Brianne secamente. Esperé. Siguió arreglándose el pelo, comprobando su reflejo como si yo ni siquiera estuviera allí. Fuera a donde, insistí, manteniendo un tono ligero. Fue entonces cuando se giró. Sus ojos tenían ese brillo agudo y defensivo que había visto demasiadas veces antes. La mirada que decía que yo era el problema por preguntar. No es asunto tuyo a dónde voy, espetó, con la voz subiendo rápidamente. Me quedé allí, con las llaves en la mano, congelado a medio camino de coger mi chaqueta. El aire entre nosotros se sentía pesado, denso con algo que aún no podía nombrar. Cogió su bolso y pasó a mi lado, sus tacones resonando contra la madera. La puerta se cerró tras ella. No un portazo, solo un clic limpio y decisivo. No la seguí, no la llamé, no le envié un mensaje desesperado una hora después preguntando cuándo volvería a casa. Simplemente me quedé allí en el silencio, escuchando el zumbido del refrigerador y el sonido distante de su coche saliendo del camino de entrada. Algo en mí cambió esa noche. Quizás había estado cambiando durante meses, y yo lo había ignorado. Quizás lo sabía desde hacía más tiempo del que quería admitir. Pero de pie, solo en ese pasillo, me di cuenta de algo importante. Se había acabado para mí. No un final con rabia. No un final de gritos y cosas rotas, simplemente un final. El tipo de final que se te instala en los huesos y toma decisiones por ti antes de que tu cerebro se ponga al día. Se quedó fuera hasta después de la medianoche. Cuando volvió, yo estaba en la cama de cara a la pared, respirando lenta y profundamente como si estuviera dormido. Se movió por la habitación con cuidado, intentando no despertarme. Oí caer sus zapatos, el crujido de su vestido, la luz del baño encendiéndose y apagándose.
Se metió en la cama a mi lado y no me moví. Por la mañana, ya había empezado a planificar. No una venganza, no una confrontación ruidosa y desordenada, solo una salida limpia y metódica de una vida que había dejado de ser mía hacía mucho tiempo. Porque esto es lo que aprendí en 22 años de logística: cuando alguien te dice que no es asunto tuyo, no está pidiendo espacio. Te está diciendo cuál es tu lugar. Y una vez que sabes cuál es tu lugar, la única pregunta que queda es si vas a quedarte ahí. Yo no iba a hacerlo. La mañana siguiente llegó demasiado brillante, demasiado normal. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas de la cocina mientras hacía café. La misma rutina que había seguido durante años. Brianne apareció sobre las 8, con el pelo envuelto en una toalla, moviéndose por la habitación como si nada hubiera pasado. «Buenos días», dijo distraídamente, buscando una taza. Asentí, sin levantar la vista de mi teléfono. Ya estaba revisando los horarios de los transportistas, planificando los envíos de la semana. Pero en el fondo de mi mente, un tipo diferente de mapa estaba tomando forma. Rutas de escape, plazos, dependencias que necesitaban ser cortadas. Se fue a trabajar 20 minutos después. Vi su coche desaparecer por la calle, luego dejé mi café y me puse manos a la obra. Primero, los documentos. Pasé 3 horas en mi despacho escaneándolo todo. Certificados de nacimiento, declaraciones de impuestos, extractos de cuentas, la escritura de la casa. Los subí a un servicio en la nube encriptado bajo una nueva dirección de correo electrónico que ella nunca había visto. Luego hice copias del disco duro de su portátil mientras no estaba. Un simple software de copia de seguridad, del tipo que cualquier informático reconocería. Aún no buscaba pruebas concluyentes. Estaba construyendo un archivo. Al mediodía, había abierto una cuenta corriente separada en una cooperativa de crédito al otro lado de la ciudad, deposité $500 en efectivo. Nada que activara ninguna alerta, solo una semilla. Durante las siguientes 3 semanas, me moví con cuidado. Cada viernes, retiraba $300 de nuestra cuenta conjunta. «Efectivo para la semana», le dije una vez cuando preguntó. Se encogió de hombros, ya mirando su teléfono. El dinero iba a la nueva cuenta. Poco a poco, silenciosamente, estaba construyendo una base que ella no podía ver. Empecé a trabajar hasta tarde más a menudo. No realmente tarde, solo fuera. Aparcaba en una cafetería, usaba su wifi para investigar estrategias de protección de activos, formación de sociedades de responsabilidad limitada, LLC, procedimientos de cambio de nombre. Aprendí sobre cláusulas de desvinculación unilateral, sobre cómo cierto lenguaje legal podía proteger activos de maneras que un acuerdo prenupcial nunca podría. Nunca habíamos firmado un acuerdo prenupcial. Lo había sugerido años atrás cuando formamos una pequeña consultora de transporte juntos, principalmente por motivos fiscales. Ella se había reído, diciendo que era innecesario. Pero enterrado en ese acuerdo de la LLC había un lenguaje que yo había escrito cuidadosamente. Un lenguaje sobre la responsabilidad fiduciaria y el incumplimiento de compromiso. Un lenguaje que podía activarse en las circunstancias adecuadas. Documentado de la manera correcta. Empecé a documentarlo todo. Cuando salía, anotaba la hora. Cuando volvía oliendo a una colonia que no era la mía, también lo anotaba. Cuando se quedaba en su teléfono, apartándolo de mí, anotaba el patrón. No estaba enfadado. La ira es caliente, inestable. Lo que sentía era más frío, metódico. Una noche, unas 5 semanas después de aquella discusión en el pasillo, estaba sentado en mi camioneta fuera de un depósito de envíos cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de Brianne. Trabajo hasta tarde. No me esperes. Eran las 7:30. Me quedé sentado un momento y luego respondí. No hay problema. No fui a casa. En lugar de eso, conduje 2 horas hacia el norte a un pequeño pueblo por el que había pasado en rutas de envío. Encontré una cabaña tranquila en alquiler en un tablón de anuncios local. Conocí al dueño, un mecánico canoso llamado Roy, que no hizo preguntas. Le pagué en efectivo por el primer mes. La necesito a partir del mes que viene, le dije a Roy. Se guardó los billetes y me dio una llave.
Estará lista, dijo simplemente. Conduje de vuelta a casa esa noche, llegué después de la medianoche. Brianne ya estaba dormida o fingía estarlo. Me quedé en el umbral de nuestro dormitorio un largo momento, observándola respirar, y no sentí absolutamente nada. El hombre que se había casado con ella se había ido. Lo que quedaba era alguien que entendía exactamente lo que tenía que pasar a continuación. A los 3 meses de mi preparación, encontré la primera prueba concreta. No es que la necesitara para mí mismo. Lo sabía desde hacía tiempo, pero lo que necesitaba era documentación, del tipo que se sostendría si alguien alguna vez cuestionaba mis decisiones. Era un martes por la tarde. Llegué a casa temprano, le dije al equipo de despacho que tenía una cita con el dentista. El coche de Brianne no estaba en el camino de entrada. Según su calendario compartido, el que había dejado de actualizar regularmente, estaba en una reunión con un cliente al otro lado de la ciudad. Su empresa hacía consultoría financiera para pequeñas empresas. O al menos eso es lo que me decía. Me senté a la mesa de la cocina con su portátil. Lo había dejado cargando allí esa mañana, sin bloquear. Descuido. O quizás ya no le importaba si miraba. De cualquier manera, era una oportunidad. Abrí su correo electrónico primero, revisé la correspondencia de trabajo, propuestas de clientes, el desorden profesional habitual. Luego revisé su carpeta de eliminados. Ahí es donde la gente se descuida. Creen que eliminado significa desaparecido. Había correos electrónicos a alguien llamado Jordan Hall. Los asuntos eran vagos. Actualización del martes, seguimiento y pregunta rápida. Abrí uno de hace 2 semanas. No puedo esperar a verte esta noche. Mismo sitio, misma hora. No llegues tarde esta vez. Mi pulso no se aceleró. Simplemente guardé el correo electrónico como un PDF, lo subí a mi almacenamiento en la nube encriptado y seguí leyendo. Había docenas más, que se remontaban a 8 meses. Algunos sonaban profesionales, otros no tanto. Referencias a hoteles que reconocía, restaurantes a los que nunca habíamos ido juntos, bromas internas de las que yo no formaba parte. A continuación, revisé sus mensajes de texto. La mayoría estaban respaldados en su cuenta en la nube, accesibles a través del portátil. El número de Jordan aparecía con frecuencia. Los textos eran cuidadosos, incluso codificados, pero el patrón era claro. Horas de reunión, lugares, quejas sobre mí, sobre cómo nunca me daba cuenta de nada y siempre estaba trabajando. Hice capturas de pantalla de todo metódicamente, organicé los archivos por fecha, los guardé en una carpeta etiquetada como reclamaciones de seguros de transporte 2024. Lo suficientemente aburrido como para que nadie mirara 2 veces. Entonces encontré algo más. Extractos bancarios de una cuenta que no reconocía. Había estado retirando efectivo regularmente. 300 aquí, 500 allá. Depósitos provenientes de la empresa de Jordan Hall, algo llamado Hall Consulting Group, pagos etiquetados como honorarios de contratista y servicios profesionales. Saqué nuestra cuenta de empresa conjunta. A continuación, la LLC que formamos hace años. Encontré transferencias que no autoricé. Pequeñas cantidades, 2.000 aquí, 3.500 allá, movidas a la cuenta personal de Brianne bajo la descripción reembolso de gastos. Excepto que no habíamos tenido ningún gasto de empresa ese mes. Hice los cálculos. Durante 18 meses, había desviado silenciosamente $47.000 de nuestra cuenta de empresa. Dinero que yo había ganado intermediando acuerdos de transporte. Dinero que se suponía que estaba construyendo nuestro futuro. Me recliné, miré la pantalla y sentí esa fría certeza instalarse más profundamente en mi pecho. Esto no era solo una aventura. Era un robo sistemático, un fraude, el tipo de cosa que podría costarle más que un matrimonio. Lo copié todo. Registros bancarios, historiales de transacciones, correos electrónicos, registros de mensajes de texto, construí una cronología que mostraba exactamente cuándo el dinero comenzó a moverse y a dónde fue. Lo organicé todo en carpetas ordenadas con etiquetas claras, evidencia que incluso un abogado mediocre podría usar para destruirla en un tribunal. Pero no planeaba ir a juicio. Todavía no.
Los tribunales eran desordenados, públicos, impredecibles. Lo que estaba construyendo era algo más limpio, algo que ella no vería hasta que fuera demasiado tarde para detenerlo. Cerré el portátil, lo puse exactamente donde lo encontré y miré la hora. Brianne llegaría a casa en 20 minutos. Me lavé las manos, empecé a preparar la cena y esperé. Cuando entró, sonreí. ¿Qué tal tu reunión?, pregunté, removiendo la salsa de la pasta. Brianne dejó su bolso en la encimera, apenas mirándome. Bien, dijo. Día largo. Asentí, serví la cena, conversé sobre retrasos en los envíos y horarios de transporte. Ella revisó su teléfono 2 veces durante la comida. No le pregunté a quién le escribía porque ya lo sabía, y pronto lo sabrían todos los que importaban. La llamada llegó exactamente a la 1:40 de la madrugada de un viernes por la noche a finales de septiembre. Estaba despierto, tumbado en un catre estrecho en la cabaña, con las ventanas abiertas para dejar entrar el aire frío de la montaña. La temperatura había bajado a unos 4 grados, pero lo prefería así. Me mantenía alerta, concentrado. Mi teléfono se iluminó en la caja de madera que usaba como mesita de noche. El nombre de Brianne parpadeó en la pantalla, brillante e insistente en la oscuridad. No me moví, solo observé el teléfono vibrar, zumbando como un insecto furioso atrapado bajo un cristal. La llamada fue al buzón de voz. 10 segundos después, otra llamada, y luego otra. A la cuarta llamada, me estiré y puse el teléfono boca abajo, pero no lo silencié. Quería sentir cada zumbido, cada intento desesperado por contactarme. No por crueldad, sino por claridad. Así se sentía la rendición de cuentas cuando finalmente te alcanzaba. Las llamadas siguieron llegando. 5, 6, 7. Las conté en mi cabeza. Cada una, un pequeño signo de puntuación en una historia que ya estaba escrita. A la 1:47 de la madrugada, llegó el primer mensaje de voz. No lo escuché, pero vi la notificación. 32 segundos de duración, luego otro de 18 segundos. Luego un mensaje de texto. Owen, por favor, contesta. Luego otra llamada. La número 8. Me senté lentamente, pasé las piernas por el lado del catre y caminé hacia la ventana. Afuera, el bosque estaba negro y silencioso, excepto por el viento que se movía entre los pinos. No había farolas aquí, ni vecinos, solo distancia y oscuridad, y el tipo de silencio que no puedes comprar en la ciudad. Otra llamada. La número 9. Otro texto. Creo que hay alguien fuera de la casa. Tengo miedo. Lo leí 2 veces, luego volví a dejar el teléfono. La casa tenía nueva seguridad. La había instalado yo mismo 2 semanas antes de irme. Actualicé todo el sistema sin decírselo. Sensores de movimiento, cámaras, una alarma silenciosa que solo me notificaba a mí. Abrí la aplicación en mi teléfono, revisé la transmisión en vivo. La casa estaba bien. Luces encendidas en la sala y el dormitorio. No se detectaba movimiento afuera, nadie en el jardín, ningún coche en el camino de entrada excepto el suyo. Estaba sola y estaba entrando en pánico. Otra llamada, la número 10. Por favor, escribió. Algo va mal. ¿Por qué no contestas? Observé la transmisión de seguridad durante otro minuto. Vi su sombra pasar por la ventana del dormitorio, caminando de un lado a otro. La vi comprobar las cerraduras de la puerta principal a través de la cámara del pasillo. Tenía miedo, un miedo genuino, pero no porque hubiera alguien allí. Tenía miedo porque yo no estaba contestando. Porque por primera vez en 15 años, yo no estaba allí para solucionar sus problemas, reales o imaginarios. Llamada número 11, 12, 13. Los mensajes de voz se acumulaban. No escuché ninguno. Solo vi los números subir. Cada uno, otro ladrillo en el muro que había estado construyendo entre nosotros. A las 2:03 de la madrugada, el tono del texto cambió. ¿Por qué haces esto? No tiene gracia. Lo siento. ¿Vale? Lo siento. Solo contesta. Llamada 14.
15. Apagué la pantalla del teléfono, me volví a tumbar en el catre y me quedé mirando el techo oscuro. Las llamadas siguieron llegando durante otros 20 minutos. Vibraciones que podía sentir a través del colchón delgado, y luego finalmente se detuvieron. El silencio volvió a asentarse en la cabaña, profundo, completo. No me sentí triunfante. No me sentí reivindicado. No sentí nada en absoluto. Solo el aire frío en mi piel y la certeza de que había tomado la decisión correcta. Porque esto es lo que Brianne nunca entendió. Cuando le dices a alguien que no es asunto suyo a dónde vas, no solo estás reclamando independencia. Estás cortando una conexión. Estás diciendo que tus elecciones, tu seguridad, tu vida ya no son responsabilidades compartidas. Y si no es asunto mío a dónde vas, entonces tampoco es asunto mío cuando tienes miedo. El teléfono permaneció en silencio el resto de la noche. Por la mañana, ya había comenzado a empacar para la siguiente fase. La cabaña había cumplido su propósito. Ahora era el momento de construir algo permanente, algo que ella nunca podría tocar. La cabaña cumplió su propósito durante 6 semanas. Tiempo suficiente para desaparecer, lo suficientemente corto como para evitar sospechas. Les dije a mis clientes más importantes que me tomaba un año sabático por motivos de salud familiar, lo cual no era del todo mentira. La salud de mi familia había sido tóxica durante años. Simplemente, por fin la estaba tratando. Durante esas semanas, trabajé en el turno de noche en un almacén regional a 2 pueblos de distancia. Trabajo simple, recuentos de inventario, escaneo de códigos de barras, coordinación del muelle de carga. El tipo de trabajo donde nadie hacía preguntas y todos se ocupaban de sus asuntos. Me hice llamar Owen Kelly, lo suficientemente cerca de mi nombre real como para responder automáticamente, pero diferente en los papeles. El sueldo era modesto, pero no necesitaba mucho. Mis gastos eran mínimos. La cabaña costaba 400 al mes. En efectivo a Roy. Comida de una tienda de comestibles que vendía pan del día anterior y latas de conservas. Café de una gasolinera. Todo lo demás iba destinado a construir lo que venía después. Ya había solicitado la reestructuración de la LLC. Lo tramité todo a través de un abogado a 3 estados de distancia. Alguien especializado en protección de activos para empresarios que atraviesan separaciones complicadas. La documentación era densa, intencionadamente. Para cuando el abogado de Brianne descubriera lo que había pasado, si es que contrataba uno, sería demasiado tarde para revertirlo. La casa, la que ella todavía creía que era su hogar, había sido transferida silenciosamente a un fideicomiso corporativo 2 meses antes de irme. El fideicomiso era propiedad de Keller Frat Solutions, la LLC que técnicamente nos empleaba a ambos, pero que yo controlaba por completo. Esa cláusula enterrada en el acuerdo operativo, la que trataba sobre el incumplimiento fiduciario, se había activado en el momento en que ella transfirió dinero de la empresa sin autorización. Todo era legal. Todo estaba documentado. Todo era irreversible. Pero el verdadero trabajo no era solo proteger lo que tenía. Era construir algo nuevo, algo mejor. Comencé a contactar con antiguos contactos cuidadosamente, transportistas regionales con los que había trabajado durante años, pequeños fabricantes que confiaban en mi juicio. Ya no era Owen Keller de Keller Frat. Era Owen Royce, consultor logístico independiente. Royce era el apellido de soltera de mi abuela, uno que había añadido legalmente a través de una solicitud discreta en el juzgado de otro condado. El primer contrato vino de un fabricante de muebles en Iowa. Necesitaban a alguien para optimizar sus rutas de envío, reducir costos, mejorar los tiempos de entrega. Un problema simple. Lo resolví en 3 días. Les ahorré $18,000 en el primer trimestre. Me pagaron $5,000 por la consultoría y me preguntaron si aceptaría 2 proyectos más. Dije que sí. A la 8ª semana, tenía 4 clientes fijos. A la 10ª, me había mudado de la cabaña a un pequeño apartamento encima de una ferretería en un pueblo a 65 kilómetros de donde Brianne todavía vivía. El apartamento estaba vacío pero funcional. Una cama, un escritorio, una cafetera y un portátil. Todo lo que necesitaba.
Seguí trabajando en los turnos del almacén durante otro mes, acumulando reservas de efectivo, manteniéndome invisible. Durante el día, dormía unas horas y luego trabajaba en proyectos de consultoría. Por la noche, escaneaba códigos de barras y apilaba palés junto a tipos que nunca preguntaban de dónde venía. Uno de ellos, un chico más joven llamado Travis, me preguntó una vez mientras trabajaba de noche si tenía ese trabajo de ordenador elegante. Me encogí de hombros y dije, manteniéndome ocupado. Él asintió como si eso tuviera todo el sentido del mundo. Al final del tercer mes, ya no necesitaba el almacén. Tenía suficiente trabajo de consultoría para mantenerme y suficiente distancia de mi antigua vida como para poder respirar sin sentir su presencia en todas partes. Dejé el almacén un viernes, le dije al supervisor que me mudaba por motivos familiares, le di la mano y salí al aparcamiento mientras salía el sol. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la esperanza. No felicidad, todavía no, pero sí posibilidad. La sensación de que la vida que estaba construyendo me pertenecía a mí, no a alguien que la había vaciado desde dentro. Conduje de vuelta al apartamento, preparé café, me senté en mi escritorio, abrí mi portátil y empecé a redactar un plan de negocio, algo más grande que la consultoría, algo sostenible. Tenía 45 años, empezando de nuevo con casi nada. Pero nada se sentía mejor que el veneno lento en el que había estado viviendo. Y a diferencia de Brianne, yo sabía cómo construir algo que durara. 5 meses después de irme, recibí un correo electrónico de Ashley. No muy largo, solo 3 frases que lo cambiaron todo. Sé lo que hizo. Lo sé desde hace tiempo. ¿Podemos hablar? Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. Ashley tenía ahora 22 años, vivía sola en un apartamento cerca del instituto comunitario donde estaba terminando su carrera de empresariales. No habíamos hablado desde que me fui. Había asumido que se había puesto del lado de su madre, como suelen hacer los hijos en estas situaciones. Asumí que me odiaba por desaparecer sin explicación. Estaba equivocado. Respondí con un número de teléfono, uno nuevo que no reconocería, y sugerí una cafetería a medio camino entre donde ambos vivíamos. Terreno neutral. Apareció 10 minutos antes. La observé por la ventana antes de entrar. Parecía mayor, más seria de lo que recordaba. Llevaba el pelo más corto, recogido en una coleta. Vestía vaqueros y una sudadera de la universidad, llevaba una mochila desgastada sobre un hombro. Cuando entré, se levantó de inmediato. Por un segundo, ninguno de los dos dijo nada. Luego, dio un paso adelante y me abrazó, rápido y fuerte. Me alegro de que estés bien, dijo Ashley en voz baja. Nos sentamos con nuestros cafés. No perdió el tiempo con charlas triviales. Mamá ha estado mintiendo a todo el mundo, comenzó, con las manos alrededor de su taza, sobre por qué te fuiste, sobre lo que pasó. Le está diciendo a la gente que tuviste una especie de crisis nerviosa, que la abandonaste sin avisar. Asentí lentamente pero no respondí. Ashley continuó, con voz firme. Pero sé que eso no es verdad. Se lo de Jordan desde hace más de un año. Vi los mensajes en su teléfono una vez que lo dejó en la encimera. No dije nada porque no sabía qué hacer. Todavía vivía en casa y no quería empeorar las cosas. Tú no empeoraste nada, le dije. Esto no fue culpa tuya. Ella bajó la mirada a su café. Cuando te fuiste, se vino abajo por completo. No porque te echara de menos, sino porque de repente todas sus facturas empezaron a ser devueltas. Sus tarjetas de crédito estaban al máximo y no podía acceder a ninguna de las cuentas. Pasó 2 semanas llamando a abogados intentando averiguar qué había pasado. ¿Y lo descubrió? Pregunté. Ashley asintió. Finalmente, uno de ellos le explicó que había reestructurado todo legalmente antes de irte. Que la casa, las cuentas de la empresa, todo estaba protegido. No puede tocar nada de eso. Bebí un sorbo de mi café, esperé. Está furiosa, continuó Ashley, pero más que eso, está asustada. Jordan dejó de verla en cuanto se secó el dinero. Resulta que solo estaba interesado mientras ella tuviera acceso a tus ingresos.
Ahora está luchando para pagar el alquiler de un apartamento de mala muerte, trabajando en 2 empleos a tiempo parcial porque nadie la contratará a tiempo completo después de lo que pasó. ¿Qué pasó?, pregunté, aunque ya lo sospechaba. La expresión de Ashley se endureció. La despidieron. Su empresa descubrió que había estado usando cuentas de la empresa para ocultar gastos personales, canalizando dinero a la consultora de Jordan por servicios que nunca se prestaron. No presentaron cargos, pero la despidieron y se aseguraron de que se corriera la voz. Nadie en consultoría financiera quiere saber nada de ella ahora. Asimilé esta información en silencio. Yo no la había denunciado a su empleador. No había sido necesario. Había sido lo suficientemente descuidada como para que lo descubrieran por sí mismos. Hay algo más, dijo Ashley, bajando la voz. Hice una de esas pruebas de ascendencia de ADN hace unos meses, solo por diversión, ya sabes, para ver de dónde venía mi familia. Sacó su teléfono, abrió una aplicación y giró la pantalla hacia mí. Me emparejó con un pariente cercano, coincidencia paterna, 99,7% de probabilidad. Miré la pantalla, vi mi propio nombre listado como su padre biológico. El ruido de la cafetería se desvaneció en una estática de fondo. Me quedé mirando los resultados, leyéndolos 2 veces para asegurarme de que entendía. Eres mi padre de verdad, dijo Ashley en voz baja. No Richard. No el hombre que mamá me dijo que era mi padre toda mi vida. Tú. Dejé mi taza con cuidado, las manos de repente temblorosas. ¿Sabe Brianne que lo sabes?, logré preguntar. Ashley negó con la cabeza. Todavía no. Quería hablar contigo primero. Quería entender lo que pasó antes de enfrentarla por esto. Respiré lentamente. Esto lo cambiaba todo. No legalmente, no de inmediato, pero fundamentalmente. Ashley no era solo mi hijastra. Era mi hija. Lo había sido todo el tiempo. Nos mintió a los 2, dije finalmente. Durante 22 años. Ashley asintió, con los ojos brillantes pero controlados. Lo sé. Y necesito saber algo de ti. ¿Planeas volver a luchar contra ella? ¿A hacer esto público? Miré a esta joven, mi hija, y vi una fuerza que no esperaba. No me estaba pidiendo que la rescatara. Me estaba preguntando en qué lado del campo de batalla estaría. No voy a volver, dije. Pero tampoco estoy huyendo. Estoy construyendo algo nuevo, algo que ella no puede tocar. Ashley sonrió levemente. Bien, porque quiero ayudar. Ashley y yo nos reunimos 3 veces más durante el mes siguiente. En cada reunión, traía más información, extractos bancarios que había encontrado en el apartamento de Brianne, mensajes de texto entre Brianne y Jordan que había recuperado de viejas copias de seguridad del teléfono, una cronología que construyó mostrando exactamente cuándo habían comenzado las mentiras y cuán profundas eran. Mi hija no solo estaba enfadada, era metódica. Resultaba que había heredado más de mí que solo el ADN. Quiero enfrentarla, me dijo Ashley durante nuestra 4ª reunión, esta vez en un parque cerca de su apartamento. Nos sentamos en un banco con vistas a un pequeño lago, observando a los patos remar en el agua gris, pero quiero hacerlo bien. No quiero que se salga con la suya hablando o que tergiverse las cosas como siempre hace. Entendía ese instinto. Brianne era hábil en la manipulación, en hacerse la víctima, incluso cuando era la perpetradora. Pero la confrontación requería preparación. Antes de que hables con ella, dije con cuidado, hay algo que deberías saber sobre lo que hizo financieramente. Es peor que la aventura. Saqué mi tableta, abrí la carpeta encriptada que había estado manteniendo, le mostré a Ashley las transferencias documentadas de nuestra cuenta de empresa, los $47,000 que habían desaparecido en 18 meses, los pagos a la consultora de Jordan por servicios que nunca se prestaron, los falsos reembolsos de gastos. La mandíbula de Ashley se tensó mientras se desplazaba por los documentos. Esto es fraude, dijo en voz baja. Sí, confirmé. Fraude corporativo. Del tipo que podría resultar en cargos penales si las personas adecuadas vieran estos registros. Ella me miró. ¿Vas a denunciarla? Aún no lo he decidido, admití. Parte de mí quiere que enfrente consecuencias reales.
Pero parte de mí solo quiere seguir adelante sin mirar atrás. Ashley me devolvió la tableta. Voy a decirle que sé lo de la prueba de ADN, sobre todo. Necesito ver su cara cuando se dé cuenta de que ya no puede mentir. ¿Y si lo niega?, pregunté. Entonces le mostraré la prueba, dijo Ashley. Los resultados del ADN, los correos electrónicos, los registros financieros que me diste, todo. Y luego me iré. 2 semanas después, Ashley me llamó desde su coche. Acababa de salir del apartamento de Brianne. Su voz era firme, pero podía oír la tensión debajo. Se lo dije, dijo Ashley. Me senté a la mesa de su cocina y lo expuse todo, la prueba de ADN, el hecho de que eres mi padre biológico, las mentiras sobre Richard, todo. ¿Cómo reaccionó?, pregunté. Intentó justificarlo al principio, continuó Ashley. Dijo que era complicado, que no entendía las circunstancias, que había estado intentando protegerme. Pero cuando le mostré los resultados reales del ADN, cuando le dije que había hablado con Richard y que él había confirmado que siempre lo había sospechado, se derrumbó. Esperé, escuchando. Lo admitió, dijo Ashley. Admitió todo. Después de que rompisteis cuando ella tenía 21 años, descubrió que estaba embarazada. Entró en pánico, no te lo dijo. En cambio, conoció a Richard unas semanas después, se apresuró a casarse y me hizo pasar por su hija cuando nací. Richard nunca lo cuestionó porque los tiempos parecían coincidir. Le mintió a él, te mintió a ti, me mintió a mí durante 22 años. Dijo que era joven y estaba asustada y que no sabía qué más hacer. ¿Le hablaste del fraude financiero?, pregunté. Sí, respondió Ashley. Le mostré los registros bancarios, las transferencias, todo. Afirmó que Jordan la había manipulado, que había sido vulnerable y había cometido errores. Intentó hacerlo sonar como si ella fuera la víctima. ¿Y qué dijiste tú? Le dije que cometer errores y cometer fraude son 2 cosas diferentes. Que ser vulnerable no excusa robar de tu propio negocio. Que estar asustada hace 23 años no justifica mentirle a tu hija toda su vida. Sentí una oleada de orgullo. Ashley había hecho exactamente lo que había que hacer. No con rabia, no con crueldad, sino con una honestidad lúcida. ¿Cómo terminó?, pregunté. Me levanté, dijo Ashley. Le dije que necesitaba tiempo para procesar todo. Que no la iba a eliminar de mi vida por completo, pero que no podía tener una relación con ella en este momento. Que si quería alguna posibilidad de reconstruir la confianza, necesitaba empezar a ser honesta consigo misma y con todos los demás. Eso requirió valor, le dije. Lo aprendí de ti, respondió ella. No gritaste ni montaste una escena cuando te fuiste. Simplemente dejaste de participar en la disfunción. Estoy haciendo lo mismo. Hablamos unos minutos más, luego terminamos la llamada. Me senté en mi apartamento después, mirando por la ventana el aparcamiento de la ferretería de abajo, pensando en el legado. No el legado de dinero o propiedades, sino el legado de cómo manejas la traición. Cómo respondes cuando los cimientos se agrietan bajo tus pies. Ashley me había visto irme en silencio. Me había visto negarme a participar en el drama. Me había visto construir algo nuevo en lugar de intentar salvar algo podrido. Y ahora ella estaba haciendo lo mismo. Quizás esa era la única herencia real que valía la pena transmitir. No la riqueza, no el estatus, sino la fuerza para alejarse de la toxicidad con la dignidad intacta. 18 meses después de irme, Kellerfrat Solutions no solo sobrevivía. Estaba prosperando. Lo que había comenzado como una operación de consultoría de un solo hombre se había convertido en una pequeña empresa con 6 empleados contratados y 12 clientes fijos en 4 estados. Me había mudado a un espacio de oficina adecuado. Nada lujoso, solo 3 habitaciones en un edificio comercial cerca de la Interestatal. Una habitación para reuniones con clientes, una para mi escritorio y archivos. Una para los 2 consultores junior que había contratado para manejar proyectos de optimización de rutina. Los gastos generales eran manejables. Los ingresos crecían. Y por primera vez en años, sentí que estaba construyendo algo que no podía ser socavado.
Ashley se había unido al negocio a tiempo parcial mientras terminaba su carrera. Se encargaba de las comunicaciones con los clientes y las tareas de redes sociales, lo que me liberaba para centrarme en la estrategia y el crecimiento. Tenerla allí se sentía bien, no solo porque era competente, que lo era, sino porque entendía los cimientos sobre los que se construyó el negocio: honestidad, claridad, rupturas limpias con sistemas tóxicos. Una tarde a principios de primavera, recibí una llamada de un número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo cogerlo. «¿Owen Keller?», preguntó una voz de mujer. «Habla», dije con cautela. «Mi nombre es Patricia Holloway. Soy una abogada que representa a Brianne Keller en un asunto civil. ¿Tiene un momento para hablar?». Me recliné en la silla de mi escritorio, sonreí levemente. «Adelante». La abogada explicó que Brianne estaba impugnando la reestructuración de la LLC, alegando que yo había manipulado documentos legales para despojarla de los activos a los que tenía derecho. Buscaba una compensación financiera, acceso a cuentas conjuntas y una parte de los ingresos de mi negocio de consultoría. La dejé terminar, luego respondí con calma. «Señorita Holloway, asumo que ha revisado el acuerdo operativo que ambos firmamos cuando formamos la LLC». «Lo he hecho», dijo con cuidado. «Entonces habrá visto la cláusula relativa al incumplimiento de la responsabilidad fiduciaria, la que permite la protección unilateral de activos en casos de fraude o malversación». Hubo una pausa. «Mi cliente niega que tal incumplimiento ocurriera». «Entonces querrá revisar la documentación que he preparado», dije. «Registros bancarios que muestran transferencias no autorizadas por un total de $47.000 en 18 meses. Correspondencia por correo electrónico entre su cliente y un tercero discutiendo estrategias comerciales que beneficiaron directamente a un competidor. Evidencia con marca de tiempo de fraude financiero». Otra pausa, esta vez más larga. «Señor Keller, ¿está sugiriendo que tiene pruebas de actividad criminal?». «Estoy sugiriendo que su cliente violó los términos de nuestro acuerdo comercial de múltiples maneras documentadas. La reestructuración de la LLC fue una respuesta directa a esas violaciones, como se describe en el contrato que ella firmó. Todo lo que hice fue legal y justificado. Mi cliente está preparada para disputar estas afirmaciones en los tribunales», dijo la abogada, aunque su tono había cambiado. Menos agresivo, más cauteloso. «Ese es su derecho», respondí. «Pero antes de que lo haga, quizás quiera explicarle que ir a los tribunales significa que todo esto se convierte en registro público. El fraude, la aventura, el hecho de que mintió sobre la paternidad de su hija durante 23 años. Todo». Silencio al otro lado. «No estoy interesado en destruir a su cliente», continué. «Solo quiero que me dejen en paz para dirigir mi negocio. Pero si ella fuerza esto a un litigio, me defenderé con cada prueba que tengo. Y créame, señorita Holloway, tengo muchas». La llamada terminó poco después. Cortés pero final. Nunca más volví a saber de Patricia Holloway. 3 semanas después, Ashley me dijo que Brianne había abandonado la acción legal. Al parecer, su abogada le había aconsejado que seguir adelante causaría más daño del que valía cualquier posible acuerdo. «Ahora trabaja en 2 tiendas», me contó Ashley tomando un café, intentando cubrir el alquiler y las facturas. «Jordan se ha ido. La mayoría de sus amigos dejaron de devolverle las llamadas una vez que se supo lo que pasó. Básicamente, está empezando de nuevo». «¿Cómo te sientes al respecto?», le pregunté. Ashley pensó por un momento. «Sinceramente, me siento mal por ella, pero no lo suficiente como para arreglarlo. Ella tomó sus decisiones. Ahora tiene que vivir con ellas». Asentí. Esa era la respuesta correcta. Compasión sin permitir. Empatía sin rescate. «¿Y tú?», preguntó Ashley. «¿Alguna vez te arrepientes de cómo lo manejaste?». Miré alrededor de mi pequeña oficina, los contratos de clientes en mi escritorio, el plan de negocios clavado en la pared, y a mi hija sentada frente a mí, construyendo una vida con integridad y propósito. «Ni por un segundo», dije. 2 años y 4 meses después de que salí de esa casa, Ashley me llamó con una noticia que no esperaba. «Me caso», dijo, con la voz brillante de emoción. «Se llama David».
Nos conocimos en un evento de networking empresarial el año pasado. Es contable, trabaja para una firma en el centro. Es amable, estable y me hace reír. Quiero que lo conozcas. Cenamos juntos el fin de semana siguiente. David era exactamente como ella lo describió. Tranquilo pero seguro de sí mismo. Hacía preguntas. Trataba a Ashley con evidente respeto y afecto. El tipo de hombre que construiría una vida sobre terreno sólido, no sobre arenas movedizas. Me gustaría que me llevaras al altar, me dijo Ashley después de que David se disculpara para atender una llamada de trabajo, si te sientes cómodo con eso. Sentí un nudo en la garganta. ¿Y Brianne? La expresión de Ashley se volvió seria. Mamá estará invitada, pero no tendrá un papel en la ceremonia. He hecho las paces con ella de alguna manera, pero no voy a fingir que nuestra relación es algo que no es. Tú eres mi padre. Tú eres quien me enseñó qué aspecto tiene la integridad. Quiero que estés a mi lado. La boda se fijó para principios de otoño. 6 meses para planificar. Ashley se encargó de la mayor parte de la logística ella misma, con la ayuda de la familia de David cuando era necesario. Yo contribuí financieramente, cubriendo el lugar y el catering. Se sentía bien. Se sentía como el tipo de cosa que un padre debería hacer. Brianne fue invitada, pero no confirmó su asistencia hasta 2 semanas antes de la boda. Vendría, pero sola. Jordan había desaparecido hacía mucho tiempo. Según Ashley, Brianne seguía trabajando en tiendas, todavía con dificultades económicas, todavía lidiando con las secuelas de decisiones que le habían costado todo. El día de la boda llegó fresco y despejado. El lugar era un granero restaurado a las afueras de la ciudad, rodeado de campos que se volvían dorados con la hierba de otoño. Llegué temprano, ayudé al coordinador de bodas de Ashley a colocar las sillas, me aseguré de que todo estuviera en su sitio. Cuando Ashley llegó, estaba radiante. Un vestido blanco sencillo, el pelo recogido, llevando un ramo de flores silvestres. Sonrió al verme. ¿Listo?, preguntó. Absolutamente, dije. Brianne estaba sentada en la tercera fila. La vi cuando entramos. Vi su rostro cuando se dio cuenta de que era yo quien llevaba a Ashley al altar. Parecía mayor, desgastada por años de consecuencias. Pero había algo más en su expresión también. Quizás arrepentimiento, quizás aceptación. Difícil de decir. Acompañé a mi hija al altar, puse su mano en la de David y di un paso atrás. La ceremonia fue sencilla, sentida. Cuando el oficiante los declaró casados, la pequeña multitud aplaudió. En la recepción, Ashley me apartó. Gracias, dijo en voz baja. Por todo. Por no rendirte, por mostrarme que es posible empezar de nuevo con integridad. Tú hiciste eso por ti misma, le dije. Yo solo me aparté del camino. Más tarde, vi a Brianne de pie sola cerca de la mesa de bebidas. Una parte de mí quería evitarla, pero otra parte, la que había superado la ira para llegar a algo más tranquilo, se acercó. Parece feliz, dijo Brianne en voz baja, viendo a Ashley bailar con David. Lo es, estuve de acuerdo. Brianne se volvió hacia mí. Sé que no tengo derecho a preguntar, pero, ¿crees que alguna vez me perdonará? Consideré la pregunta cuidadosamente. Creo que ya lo ha hecho, a su manera. Pero el perdón no significa olvido. No significa fingir que el pasado no ocurrió. Brianne asintió, con los ojos brillantes. Cometí muchos errores. Lo hiciste, dije simplemente. No con crueldad, solo con honestidad. ¿Alguna vez piensas en lo que podría haber sido diferente?, preguntó, si hubiera tomado mejores decisiones. A veces, admití, pero sobre todo pienso en lo que es. Y lo que es una hija fuerte, honesta y que está construyendo una buena vida. Eso es suficiente. Brianne se secó los ojos. Me alegro de que te tenga a ti. No respondí a eso. Solo asentí una vez y me alejé, no por ira, sino porque no quedaba nada que decir. Ambos habíamos seguido adelante hacia vidas diferentes, futuros diferentes. La recepción continuó hasta la noche. Bailé con Ashley,
Felicité a David, hablé con los invitados que preguntaban por mi negocio. Que Yerfrat Solutions había crecido hasta tener 14 empleados, con oficinas en 3 estados. Me iba bien, mejor que bien. Mientras el sol se ponía y la fiesta llegaba a su fin, me quedé fuera del granero viendo la última luz desvanecerse sobre los campos. Ashley y David se iban de luna de miel por la mañana, comenzando su vida juntos. Sentí algo que no había sentido en años. No felicidad exactamente, algo más profundo. Satisfacción. La sensación de que había hecho lo que tenía que hacer, sobrevivido a lo que tenía que sobrevivir, y salido al otro lado intacto. El pasado siempre estaría ahí, pero ya no me definía. Había reconstruido, y lo que había construido valía la pena conservarlo. 3 años después de irme, que Yerfrat Solutions consiguió un contrato con una cadena nacional de tiendas. Necesitaban a alguien para optimizar toda su red de distribución regional. Un proyecto de 6 meses, con potencial para una asociación a largo plazo, el tipo de oportunidad que podría duplicar mi negocio de la noche a la mañana. Formé un equipo. Ashley se encargó de las comunicaciones con los clientes. Mis 2 consultores senior se encargaron del análisis de datos. Yo me centré en la estrategia y la implementación. Trabajamos 16 horas al día durante 3 meses seguidos, reconstruyendo su logística desde cero. Cuando presentamos la propuesta final, el director de operaciones del cliente sonrió y dijo, «Esto es exactamente lo que necesitábamos». ¿Cuándo pueden empezar la implementación? El contrato valía $420,000, más dinero del que había ganado en los 2 años anteriores juntos. Llevé a mi equipo a cenar para celebrarlo, levanté una copa y les agradecí su trabajo, su dedicación, su confianza en una empresa que había comenzado en una cabaña con nada más que un portátil y determinación. Construiste algo real, me dijo Ashley después. Algo que no se puede quitar. Tenía razón. El negocio estaba legalmente protegido, financieramente estable, construido sobre relaciones honestas y buen trabajo. Todo lo que Brianne había intentado vaciar, yo lo había reconstruido más fuerte. También había comprado una casa. Nada extravagante, solo una casa de 3 dormitorios en una calle tranquila con un pequeño jardín y un garaje que había convertido en una oficina en casa. La hipoteca era manejable. El vecindario era seguro. Y por primera vez en años, sentí que tenía un hogar en lugar de solo un lugar para dormir. Un sábado por la mañana, estaba trabajando en el jardín cuando un coche se detuvo. Brianne salió, con aspecto inseguro. Ashley me dio tu dirección, dijo. Espero que no te importe. Dejé el rastrillo que estaba usando. ¿Qué necesitas, Brianne? Ella miró a su alrededor la casa, el jardín, la evidencia de una vida reconstruida. Quería disculparme. Disculparme de verdad, no solo decir palabras. Lo que hice estuvo mal. Todo. La aventura, el dinero, las mentiras. Destruí algo bueno porque fui egoísta y estúpida. No la interrumpí. Dejé que terminara. No pido perdón, continuó Brianne. No pido nada. Solo quería que supieras que ahora lo entiendo. Entiendo lo que perdí. Y lo siento. La estudié por un largo momento. Se veía diferente, más humilde, desgastada por años de consecuencias, pero quizás finalmente honesta. Aprecio que digas eso, le dije. De verdad. Pero mi vida ha seguido adelante. Ya no estoy enfadado, pero tampoco estoy mirando hacia atrás. Brianne asintió. Lo sé. Solo necesitaba decirlo. Empezó a irse, luego se volvió. Siempre fuiste el fuerte. Lo veo ahora. Y me alegro de que Ashley te tenga como ejemplo. La vi alejarse en su coche, luego volví a rastrillar las hojas. Su disculpa no cambió nada. No reparó lo que estaba roto ni restauró lo que se había perdido, pero cerró algo. Algún capítulo final que había estado esperando para terminar. Al atardecer, el jardín estaba limpio, las hojas en bolsas, el trabajo hecho. Me quedé en el porche con una taza de café, viendo el sol ponerse sobre mi vecindario, y sentí esa profunda satisfacción de nuevo. Había salido de un matrimonio tóxico con nada más que un plan y determinación.
Había reconstruido mi vida, mi negocio, mi relación con mi hija. Lo había hecho en silencio, metódicamente, sin drama ni venganza. Y al final, esa fue la única victoria que importaba. No destruir a Brianne, sino construir algo que ella nunca podría tocar. No se trataba de vengarse, sino de liberarse. El pasado era el pasado. Lo que importaba era lo que había construido en su lugar. Un negocio que prosperaba. Una hija que me respetaba. Una vida que me pertenecía solo a mí. Había empezado de nuevo a los 45 con casi nada. Ahora, a los 48, tenía todo lo que importaba, y nadie podía quitármelo.